a comenzar luego de esta conferencia, a comenzar una conversación quizás y un tratado más específico sobre la teología bíblica y cómo es que nosotros como cristianos, sin tener que ir al seminario, aunque obviamente están, eh, como decía Felipe, están invitados a pasar por la mesa, pero simplemente es aprender a leer la Biblia de la manera que los autores bíblicos mismos la leen y poder tener esa instrucción dentro de la iglesia local, y esperamos que esta conferencia sea un hincapié hacia esa dirección. No que eso no esté sucediendo ya, pero esperemos que esta conferencia les sirva de ánimo e instrucción para seguir desarrollando su propia teología bíblica. Por eso escogimos estos temas específicos. La insuperable gloria del nuevo pacto en 2 Corintios 3. La relación entre el antiguo y el nuevo pacto ha sido un tema crítico a lo largo de la historia, comenzando con la iglesia primitiva. Por ejemplo, Mateo, Gálatas y el Concilio de Jerusalén en Hechos 15 tratan este tema de manera detallada. Y entre muchos otros textos del Nuevo Testamento, ahí vamos, excelente. Mateo, Gálatas y el Concilio de Jerusalén en Hechos 15 entonces nos dan ejemplos de cómo la iglesia primitiva misma trató y tuvo que tratar este tema de manera detallada. ¿Por qué? Porque los gentiles se estaban uniendo al pueblo de Dios con los judíos. Y como decía, entre muchos otros textos del Nuevo Testamento, 2 Corintios 3 se destaca en abordar las diferencias entre los pactos y resaltar la preeminencia del nuevo pacto sobre el antiguo pacto. Pablo escribe 2 Corintios para defender su ministerio contra críticos que cuestionan su efectividad y credibilidad. Los críticos de Pablo apuntan a su falta de estatus social y poder retórico, los cuales se requerían de un maestro creíble en el mundo greco-romano. Sin embargo, Pablo argumenta en el capítulo 3 de 2 Corintios que las credenciales de su ministerio difieren de las expectativas del mundo. La efectividad y credibilidad de un ministerio fiel y eficaz no radican en el estatus humano ni en el poder retórico, sino en la suficiencia e insuperable gloria del nuevo pacto, del cual acabamos de cantar en estas dos canciones. La recomendación de Pablo no depende de la estimación humana, sino de la gloria de Dios revelada en la obra de Cristo aplicada por el Espíritu. La gloria de Dios que revela el nuevo pacto es una gloria que se autotestifica y no depende de la afirmación externa del mundo. Para demostrar la suficiencia del nuevo pacto, Pablo lo compara con el antiguo pacto, destacando así la discontinuidad entre ambos pactos y destacando la permanencia y preeminencia del nuevo pacto. Y tengo una notita aquí: no estoy argumentando que no hay ningún tipo de continuidad entre el antiguo y el nuevo pacto, simplemente estoy diciendo que el punto de 2 Corintios 3, este texto específico, es enfatizar la discontinuidad. Y en mi punto de vista hay más descontinuidad que continuidad entre el antiguo y el nuevo pacto. Pablo nos ayuda a entender no solo la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto, sino también la función temporal del antiguo pacto en la historia de la redención y cómo se aplica a la iglesia de hoy de acuerdo a los términos de los autores del Nuevo Testamento. Otra vez tenemos tiempo para considerar tan solo 3 puntos y voy a concluir nuevamente con 3 aplicaciones. Como dice con Romanos 4, voy a leer el capítulo entero y les prometo nuevamente no voy a hacer una exposición detallada, sino en general.
Nuevamente, esto es lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice a la iglesia. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? Ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad lo que tenía gloria en este caso no tiene gloria, por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Teniendo, por tanto, tal esperanza, hablamos con mucha franqueza y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Pablo resalta tres diferencias entre el antiguo y el nuevo pacto. Primera diferencia. El antiguo pacto se basa en mandamientos externos, mientras el nuevo pacto se basa en la transformación del corazón. Otra nota mental que tengo, para que no haya confusión, no estoy diciendo que el antiguo pacto daba mandamientos a la vida externa del pueblo de Dios. Por ejemplo, el primer y el último mandamiento son mandamientos al corazón. Lo que quiero decir es que el antiguo pacto, como va a describir Pablo, estaba escrito en tablas de piedra, mandamientos externos en ese sentido. Así que no pongan en su Twitter que estoy diciendo otra cosa. Recomiendo que no tengan Twitter y ningún tipo de redes sociales, pero si las tienen, no me malinterpreten. Pablo comienza 2 de Corintios explicando que su propósito no es comendarse a sí mismo. Los corintios son la evidencia del poder y la eficacia del mensaje de Pablo. Cristo está obrando en los corazones de los corintios por medio del Espíritu a través de la proclamación del Evangelio de Pablo. El Evangelio de Pablo anuncia el cumplimiento de las promesas de Dios en un nuevo pacto, un pacto que Dios promete ya en las Escrituras. Este nuevo pacto es diferente al antiguo pacto, dice Pablo. Y la diferencia es cualitativa y sustancial.
según los propósitos de Dios en las varias etapas de la historia de la redención. Pablo argumenta que el carácter mismo, la naturaleza misma del antiguo pacto señala que es una administración temporal sin la intención de lograr el resultado completo de los propósitos redentores de Dios. En otras palabras, desde su comienzo, el antiguo pacto está destinado a apuntar hacia una realidad mayor y completa en el futuro. Pablo describe el antiguo pacto como un pacto escrito con tinta en tablas de piedra. En contraste, el nuevo pacto está escrito en corazones humanos. Pablo define el nuevo pacto como la obra del Espíritu del Dios viviente, quien trae vida donde solo había muerte y condenación. En el versículo 6, Pablo escribe que el nuevo pacto no es de la letra, sino del Espíritu. Entonces el contraste entre los dos pactos no puede ser más explícito. La letra mata, el antiguo pacto condena, pero el Espíritu, el nuevo pacto, da vida. Pablo desarrolla su definición del antiguo pacto y su relación con el nuevo pacto basado al menos en Éxodo y Deuteronomio. Creo yo es muy probable que Pablo tenga en mente al menos Éxodo 34, donde las dos tablas en las que Dios escribe las palabras del antiguo pacto se describen como tablas de piedra. De hecho, tablas de piedra, la frase tablas de piedra, se usa al menos 12 veces en el Antiguo Testamento para describir el antiguo pacto. Muchas veces Moisés mismo, de esas 12 veces, muchas de ellas son en el Pentateuco. Es decir, Pablo no impone su propia definición del antiguo pacto como un pacto de tablas de piedra, sino que Moisés mismo en el Pentateuco, Moisés mismo lo describe como un pacto escrito en tablas de piedra y lo repite muchísimas veces para que el lector capte el punto. Creo yo, Pablo también entiende que la insistencia del Antiguo Testamento en referirse al antiguo pacto como un pacto escrito en tablas de piedra establece el contexto en el cual el Antiguo Testamento resalta, enfatiza el corazón frío y duro de Israel. Por ejemplo, Moisés llama a Israel en Deuteronomio 10:16. Dice, circunciden pues su corazón y no sean más tercos. Sin embargo, Israel persiste en su necedad. En Deuteronomio 29:4, Moisés testifica delante de una nueva generación de israelitas, es decir, luego de 40 años, diciendo esto, hasta el día de hoy, el Señor no les ha dado un corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Los profetas hacen lo mismo. Por ejemplo, en Ezequiel 3:7, el Señor le dice a Ezequiel, la casa de Israel no estará dispuesta a escucharte porque no están dispuestos a escucharme a mí. ¿Por qué? Porque toda la casa de Israel tiene una frente dura y un corazón obstinado. Podemos decir un corazón de piedra. Entonces Moisés y los profetas afirman que los mandamientos externos, el antiguo pacto, no pueden penetrar a través de la pecaminosidad, la obstinación y la frialdad del corazón humano. Dios mismo, Dios mismo necesita darles a los israelitas un corazón para obedecer. El antiguo pacto, como un pacto de mandamientos externos escritos en piedra, es insuficiente en su propio carácter para causar tal transformación del corazón. Esto no quiere decir que el antiguo pacto sea el culpable, sino es la pecaminosidad del corazón humano. Sin embargo, el hecho sigue siendo que el antiguo pacto no es suficiente como pacto para cambiar corazones de piedra, porque es un pacto escrito en tablas de piedra. Moisés y el resto del Antiguo Testamento destacan el hecho que en el contexto del Antiguo Pacto Dios no le ha dado a Israel un corazón para obedecer.
Esa promesa de un nuevo corazón no es parte del antiguo pacto. Sin embargo, Moisés y los profetas no solo señalan el problema de la dureza de Israel, sino que también anticipan la solución de Dios, prometiendo un nuevo pacto. En Deuteronomio 3:6, por ejemplo, Moisés dice que Dios dará vida a Israel en forma de un nuevo corazón. Y el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, para que vivas. Y hago énfasis en la palabra vivas, porque Pablo mismo va a enfatizar eso cuando habla del Dios vivo y el Espíritu que da vida. Entonces, bajo el antiguo pacto, Israel está muerto. No tienen vida espiritual para escuchar, amar y obedecer a Dios, pero Dios promete vida a través de la dádiva de un nuevo corazón en el futuro. Los profetas recogen el lenguaje de Moisés, del lenguaje de Deuteronomio 30, versículo 6, en su descripción de un futuro nuevo pacto. Así, por ejemplo, Jeremías 31, 31, 34. Vienen días, declara el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus antepasados, el antiguo pacto. Este es el pacto que haré con el pueblo de Israel después de ese tiempo, declara el Señor. Pondré mi ley en sus mentes y la escribiré no en tablas de piedra, la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Perdonaré su maldad y no recordaré más sus pecados. Jeremías compara el nuevo pacto con el antiguo, diciendo no será como el pacto que hice con sus antepasados, y lo define como una transformación del corazón. Es lo mismo que Pablo está haciendo en 2 Corintios 3. Pablo no es un innovador al comparar el antiguo pacto con el nuevo pacto y no es un innovador al definir el nuevo pacto como un pacto de transformación del corazón. Él está simplemente sacando el lenguaje de Moisés, de Jeremías, etc. La ley de Dios ya no estará escrita en tablas de piedra, sino en el corazón de Israel. Ezequiel hace lo mismo, Ezequiel 36, 26 al 27, recogiendo ese propio lenguaje de Moisés en Deuteronomio 29. Pero Ezequiel desarrolla la conexión entre un nuevo corazón, como lo dice Moisés y Jeremías, y el espíritu prometido por Dios. Ezequiel dice, te daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo en ti, quitaré de ti tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne y pondré mi espíritu en ti y te moveré a seguir mis decretos y a guardar mis leyes. Lo que estoy proponiendo es que Pablo está leyendo su Antiguo Testamento, está leyendo Éxodo, está leyendo Deuteronomio, está leyendo Jeremías, está leyendo Ezequiel y está exponiendo la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Pacto basado en su lectura fiel al Antiguo Testamento. Con todo esto, lo que queremos señalar es que Pablo no está improvisando cuando compara el Antiguo y Nuevo Pacto. No está imponiendo su definición del antiguo pacto, está leyendo la descripción de Moisés y los profetas del antiguo pacto como un pacto escrito en tablas de piedra para personas con corazones empedernidos que necesitan transformación del corazón. En otras palabras, Pablo lee su Biblia con cuidado y desarrolla un marco bíblico teológico para entender el antiguo y nuevo pacto según las propias descripciones y definiciones de los escritores bíblicos. Pablo está leyendo la Biblia en sus propios términos, como Gentry y Wellum desarrollan en el libro Patricia, que te ganaste hoy. Entonces, el antiguo pacto se basaba en mandamientos externos que no pueden penetrar los corazones incrédulos de piedra. El nuevo pacto, por el contrario, promete transformación del corazón y el don de vida nueva en el espíritu. La letra mata, pero el espíritu da vida. Diferencia número 2 entre el antiguo y el nuevo pacto. El antiguo pacto es temporal, mientras el nuevo pacto es permanente.
Ya hemos aludido a la permanencia del nuevo pacto en contraste con la función temporal del antiguo. Sin embargo, Pablo señala la diferencia de manera más específica a partir del versículo 7. Pablo dice que el antiguo pacto vino con tanta gloria que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés. Si recordamos nuevamente en Éxodo 34, Moisés desciende del monte Sinaí después de hablar con Dios cara a cara y su rostro brilla con la gloria de Dios. Esta gloria confirma a Moisés como el mediador de la palabra de Dios al pueblo. Entonces el ministerio de Moisés conecta la palabra de Dios con la presencia y gloria de Dios. Las palabras del antiguo pacto traen la gloria de Dios al pueblo. Pero Pablo dice que esta gloria del antiguo pacto se estaba acabando. No que la gloria de Dios se desvanecía o se había extinguido, sino que el antiguo pacto mismo, como conducto de la gloria de Dios, llegaría a su fin. El antiguo pacto tenía una vitalidad y viabilidad temporales para revelar la gloria de Dios. La naturaleza temporal del antiguo pacto no es una idea tardía en la Biblia, no es una introducción cristiana, una imposición cristiana sobre el antiguo pacto. De nuevo, Moisés mismo en Éxodo y Deuteronomio nota la necesidad de un futuro pacto, un pacto diferente en el que Dios trabajará para darle a Israel un corazón nuevo y escribir su ley en sus corazones. Y así, entonces, si la gloria del antiguo pacto que se estaba acabando, se estaba desvaneciendo, era tan gloriosa que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés, Pablo pregunta en el versículo 8, ¿no será aún más glorioso el ministerio del Espíritu? Y confirma que mucho más abunda en gloria el ministerio de la justicia. Y tomo esa frase como la justicia justificadora de Dios, como en Romanos 1, 16 y 17. El argumento de Pablo entonces es del menor al mayor. El misterio que trajo condenación fue caracterizado por gloria. Cuánta más gloria tiene el nuevo pacto que revela la justicia justificadora de Dios y la nueva vida a través del Espíritu. Justificación, regeneración, santificación en el nuevo pacto. El antiguo pacto trajo condenación y por lo tanto miraba hacia un futuro cumplimiento de los propósitos redentores de Dios. El nuevo pacto trae justificación y vida y no necesita mirar hacia algo mayor más allá de él. No esperamos otro nuevo pacto. El nuevo pacto es la última palabra definitiva de Dios que establece justicia y vida. No necesitamos otra palabra, no necesitamos otro pacto. Dios ha cumplido su promesa a través de la muerte y resurrección de Jesucristo completamente, finalmente y decisivamente. La gloria del antiguo pacto fue una exhibición temporaria de la gloria de Dios y ha desaparecido, dice Pablo. La gloria del antiguo pacto ha pasado con la venida del nuevo, como la luz de la luna y las estrellas desaparecen con el amanecer del sol. Porque lo que era glorioso no tiene gloria ahora, dice Pablo, comparado con la insuperable gloria. Porque si lo que se estaba acabando vino con gloria, mucho más tendrá gloria lo que es permanente. El antiguo pacto fue un pacto temporal basado en mandamientos externos. El nuevo pacto es un pacto permanente que trae transformación del corazón a través de la justicia y la vida espiritual de Dios en Cristo. Diferencia número 3. El antiguo pacto esconde la gloria de Dios, mientras el nuevo pacto la revela en su plenitud. La gloria permanente del nuevo pacto da a Pablo esperanza y confianza. Dice en el versículo 12, como tenemos tal esperanza, somos muy audaces. La esperanza de la justificación y nueva vida
en el Espíritu, prometida en el nuevo pacto, da a Pablo la audacia de proclamar el Evangelio. Pablo no se preocupa por lo que piensen sus críticos. Está confiado de que el ministerio del Evangelio traerá justificación y nueva vida. El ministerio de Pablo no es como el de Moisés, quien puso un velo sobre su rostro, impidiendo que los israelitas vieran el fin del antiguo pacto. El ministerio de Pablo es diferente. La palabra griega para fin, ahí en el versículo 13, es telos, que significa el objetivo o propósito de algo, el fin hacia donde algo avanza. La gloria temporal del antiguo pacto estaba destinada a señalar a los israelitas hacia una mejor promesa, un pacto más glorioso, cuando Israel disfrutaría de la gloria de Dios en medida plena, sin velo. Un tiempo en que el pacto de Dios con su pueblo no traería condenación, sino justicia. Sin embargo, los israelitas no podían ver el objetivo del antiguo pacto. Pablo dice en el versículo 14 que fueron endurecidos en su comprensión. Es decir, estaban atascados en su incredulidad. Lo que es peor, dice Pablo, es que el mismo velo permanece hoy cuando se lee a Moisés. Incluso hasta este día, cuando se lee el antiguo pacto, el mismo velo permanece sin ser levantado. En otras palabras, cuando se aplica el antiguo pacto hoy, cuando se lee el Antiguo Testamento hoy, hay un velo que impide que la gente vea la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo a través del Evangelio. Y amados, lo que propongo es que ver a Cristo en el Antiguo Testamento no es un tema simplemente hermenéutico, sino es un tema espiritual. No ver a Cristo en el Antiguo Testamento no es un problema hermenéutico, es una tragedia espiritual. Ver a Cristo en el Antiguo Testamento no es solamente un acto hermenéutico, es un acto espiritual. No podemos simplemente enseñar a nuestras congregaciones a ver a Cristo en el Antiguo Testamento. La gente necesita más que una clase de hermenéutica, la gente necesita más que una conferencia en teología bíblica. Lo que necesitamos es un nuevo corazón, un nuevo conjunto de ojos espirituales para ver la gloria de Dios en la cara de Jesucristo en el Evangelio. Necesitamos, en otras palabras, que Dios mismo retire el velo. Y amados, Pablo dice, solo en Cristo ese velo es retirado. Y tomo a Pablo con decir que solo en Cristo es a través de la proclamación de su ministerio. El primer paso entonces para ver a Cristo en el Antiguo Testamento es volverse a Cristo en arrepentimiento y fe. El primer paso para ver a Cristo en el Antiguo Testamento es que el Espíritu de Dios nos dé nueva vida y abra nuestros ojos para que podamos contemplar la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo a través del Evangelio. Pablo dice, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo se retira. Ver a Cristo en el Antiguo Testamento comienza con volverse a Cristo en arrepentimiento y fe, dependiendo del Espíritu, para que Él abra nuestros ojos y así podamos ver su gloria. Pablo ha identificado el ministerio del nuevo pacto con la obra del Espíritu, ya en los versículos 3 y 6. Y en el versículo 17, Pablo identifica al Señor como el Espíritu y el Espíritu como el Espíritu del Señor. Obviamente no tenemos tiempo para explorar la significación o el significado trino de 2 Corintios 3, pero quizás lo puedan estudiar más y ver cómo las tres personas de la plenitud de Dios trabajan en esta obra de ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Basta con decir que en estos versículos tenemos a los tres miembros de la Trinidad trabajando juntos en el nuevo pacto para retirar el velo y darnos acceso a la gloria de Dios Trino en su plenitud. Esta, la gloria del Dios Trino revelada en su plenitud, esta es la gloria inigualable e insuperable del nuevo pacto.
La suficiencia del ministerio del nuevo pacto no se basa en el estatus de Pablo o su poder retórico, sino en la obra de la Trinidad que retira el velo que cubre nuestra comprensión y corazones endurecidos y nos da vida a través de su Espíritu cuando nos volvemos a Cristo en arrepentimiento y fe, para que contemplemos la gloria del Señor con rostros descubiertos. El antiguo pacto fue un pacto temporal basado en mandamientos externos, en el que la gloria de Dios estaba escondida. El nuevo pacto es un pacto permanente que trae transformación del corazón a través de la justicia y la vida espiritual de Dios en Cristo, a través del Espíritu, para que tengamos acceso pleno a la gloria del Dios Trino por siempre. Para concluir, tengo 3 breves aplicaciones, 3 prácticas que creo ayudarán a la iglesia de hoy a ver a Cristo en el Antiguo Testamento y de esa manera avivarán al pueblo de Dios en su adoración y proclamación del Evangelio. Exhortación número 1. La iglesia necesita desarrollar un marco bíblico-teológico integral de las Escrituras. Voy a volver a repetir el punto, pero como hace Pablo siempre que escribe, se dirige primero hace muchas veces hacia los ancianos y a la congregación a través de los ancianos. Y este es mi llamado a los pastores dentro de este grupo a estas 3 prácticas y guiar a sus iglesias a través de esas 3 prácticas también. La iglesia necesita desarrollar un marco bíblico-teológico integral de las Escrituras. Creo yo, la iglesia latinoamericana necesita urgentemente cultivar un marco bíblico-teológico para interpretar las Escrituras de manera fiel, centrándose en el desarrollo progresivo de los pactos a lo largo de la Biblia. Este enfoque debería reflejar cómo los autores del Nuevo Testamento entienden y aplican los pactos en su relación entre ellos. Específicamente, la Iglesia debe reconocer tanto la continuidad como la discontinuidad entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Por ejemplo, como Pablo indica en 2 Corintios 3, el Antiguo Pacto ha sido superado por el Nuevo Pacto al cumplir las promesas de Dios en Jesucristo. Así que el Antiguo Pacto no gobierna más al pueblo de Dios hoy en día como pacto, pero aún tiene valor como parte de las Escrituras, revelando no solo el carácter de Dios, sino también sus promesas y propósitos que se van desarrollando a través de las Escrituras hasta culminar en la muerte y resurrección de Cristo y su aplicación a través del Espíritu Santo. Punto número 2. La iglesia necesita adoptar una hermenéutica adecuada para interpretar los pactos bíblicos. Ver a Cristo en el Antiguo Testamento no se trata principalmente de ver cristofanías o verificar dónde y cuándo se cumplen profecías directas del Antiguo Testamento. Ver a Cristo en el Antiguo Testamento depende de entender los patrones y desarrollo de la historia de redención a través de las Escrituras. Y para esto necesitamos entender cómo esta historia de redención se desarrolla y encamina sobre los pactos de Dios. La iglesia debe adoptar una hermenéutica que coloque el antiguo pacto en su contexto bíblico-teológico adecuado. Creo yo, muchas interpretaciones y teologías bíblicas existentes otorgan al antiguo pacto una prominencia que creo, acuerdo a Pablo, es indebida. En cambio, la iglesia debe interpretar el Antiguo Testamento a la luz del nuevo pacto, siguiendo la hermenéutica y las ideas teológicas de los autores bíblicos. Al enseñar y aplicar el Antiguo Testamento desde la perspectiva del nuevo pacto, la iglesia puede comprender mejor la continuidad del plan redentor de Dios y el cumplimiento de sus promesas en Cristo. Y creo yo, esta es una de las mayores necesidades de la iglesia. Aplicación número 3, y con esto termino. La iglesia necesita enfatizar la gloria y la aplicación práctica del nuevo pacto. El nuevo pacto, caracterizado por el perdón de los pecados y transformación del corazón y el don de vida nueva, revela la gloria total y permanente de Dios, a diferencia de la gloria fugaz del antiguo pacto. Pablo afirma que el nuevo pacto ofrece una demostración más profunda y efectiva de la justicia de Dios
como Pablo destaca en 2 Corintios 3, también en Romanos 3 y otros lugares. La iglesia, creo yo, debe buscar orientación en el nuevo pacto, reconociendo que el papel del antiguo pacto como pacto ha terminado. Si bien el antiguo pacto sigue siendo valioso en su carácter revelador de los propósitos de Dios y como escritura, como dice Pablo en 1 Corintios 10, no debe ser aplicado como si los creyentes aún estuvieran bajo sus demandas pactuales. En cambio, el antiguo pacto debe ser interpretado en su cumplimiento en Cristo, apuntando a la gloria más significativa y duradera del nuevo pacto. Esta comprensión debe informar la predicación, la enseñanza y la aplicación de la iglesia del Antiguo Testamento, enfatizando el poder transformador y la suficiencia del nuevo pacto en Cristo. Gracias. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.